Chicos, buenas noches. Vamos a empezar con la asesoría. Ok, en esta asesoría vamos a hablar acerca del nitrógeno. Entonces, primero tenemos una tabla en la que nos dice más o menos cuánto es la composición del nitrógeno tanto en el universo como en la corteza, en el agua y también en el cuerpo humano. Ok, entonces, primero me puede confirmar si me escuchan, por favor, con una reacción, chicos. Ok. Ok, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. Listo, entonces vamos a ver la composición en el universo, que es de 0,042%. En el caso de la corteza terrestre, vamos a tener, bueno, no lo dice acá, pero lo más importante es cuánto es su composición en el universo y también en el cuerpo humano, ¿no? Que es de 1,4%. Bueno, ahora hablando un poco más de lo que es el nitrógeno, va a estar ubicado en el grupo 2, perdón, el periodo 2, en el grupo 5A. Y bueno, aquí nos dan otro porcentaje en el que nos dicen que la atmósfera va a estar en un 78%, ¿no? El nitrógeno. ¿Cuál es la forma geométrica del nitrógeno? Va a tener una forma hexagonal, ¿no? En cuanto a su estructura molecular, va a ser de forma hexagonal. Eso es importante. Luego nos dan otro dato en el PPT que nos dice que Lavoisier y Laplace le dieron el nombre inicial de generador de ácido nítrico. Esto porque, bueno, ¿por qué se le conoce así? Esto debido a que en el proceso del ciclo del nitrógeno va a producir una serie de compuestos y es por ello que a partir de este nitrógeno atmosférico vamos a poder obtener muchas más moléculas que nos van a servir para el mantenimiento de los suelos, ¿no? El alimento de ciertos animales y en general a mantener una estabilidad en la naturaleza, ¿no? Para que todo, digamos, para que los suelos sean ricos en nutrientes y puedan alimentar a las plantas a los animales, y de esa forma se mantenga en equilibrio la cadena alimenticia también. Aquí tenemos un gráfico del nitrógeno en el que nos muestra el número atómico, ¿no? Eso es parte de la tabla periódica, nos muestra el número atómico, el punto de fusión, la masa atómica, el estado de oxidación, que también es importante, y la configuración electrónica del nitrógeno. Bueno, ya hablando un poquito más de esto, va a ser importante porque va a constituir los aminoácidos. Vamos a ver más adelante cómo se relaciona el nitrógeno con las proteínas y los ácidos nucleicos y también las amidas. Ahora, el nitrógeno va a ser, digamos, el precursor de estas moléculas de proteínas, ácidos nucleicos y amidas. A partir del nitrógeno se van a fabricar estos componentes. Además, el nitrógeno se va a encontrar de manera natural en el ambiente como un gas, ¿no? Su forma natural se va a encontrar en estado gaseoso, sí, importante. Y bueno, el nitrógeno también, en una de sus formas, va a funcionar como un sustrato que usan los mamíferos para la producción del oxígeno, ¿no? Eso también es otro dato importante. La arginina. La arginina va a ser un sustrato que utilizan los mamíferos, un sustrato hecho de nitrógeno para producir el oxígeno. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los isótopos. Dentro de los isótopos vamos a hablar de tres. En primera tenemos el nitrógeno 14. Este va a ser el isótopo más común del nitrógeno y se va a componer, como aquí lo vemos, de 7 protones y 7 neutrones. En total van a ser unas 14 partículas. Ahora, ¿cuál es la característica más importante de este isótopo? Es que es bastante estable, ¿no? Es muy estable, por lo que no va a presentar radioactividad. Al ser estable, se va a utilizar en muchos compuestos nitrogenados que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Luego tenemos el isótopo 15, el nitrógeno 15, que también va a ser estable, pero se usa en otras cosas como indicador para ciertas investigaciones, ¿no? Y también en estudios para el metabolismo y ciclos del nitrógeno. El nitrógeno 16 ya va a ser
y ya va a ser inestable, va a ser altamente radiactivo y también va a tener una vida media muy corta. Solamente va a durar vivo, por así decirlo, 7,13 segundos. Ese es otro dato que también tienen que recordar. La vida media del nitrógeno 6 va a ser de 7,13 segundos. Listo. Ahora sí vamos a hablar de la parte más importante, que es del ciclo del nitrógeno. Ok, el ciclo del nitrógeno, como les había comentado creo hace un momento, sirve para mantener una estabilidad en el ecosistema, ¿no? Va a servir para la nutrición, sobre todo del suelo, pero también de plantas y de animales. Como les digo, a partir del nitrógeno va a formarse ciertos compuestos, como lo son las proteínas. Ahora vamos a ver más o menos los pasos de este ciclo. En primer lugar, vamos a tener la fase de fijación. Ahora, ¿en qué consiste esta fase? Aquí el nitrógeno atmosférico va a ser convertido a otra de sus formas. Ahora, ¿cómo va a ser convertido? Tenemos el nitrógeno normal, que es N2. Este nitrógeno N2 va a ser procesado por un cierto grupo de bacterias. Al ser procesado, digamos, se va a convertir en otra forma de nitrógeno que va a servir de alimento a las plantas. Ahora, estas bacterias normalmente se van a encontrar en el suelo. Las bacterias del suelo van a absorber el nitrógeno que está en la atmósfera, ¿no? En el ambiente normal y lo van a procesar. Una vez ya tengamos este nitrógeno procesado, ahora sí puede ser consumido por las plantas. Ahora, una vez que sea consumido por las plantas, va a pasar por otros procesos que vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí lo importante a recordar es que el nitrógeno es procesado por un cierto tipo de bacterias y luego es consumido por las plantas. Ahora, el nitrógeno no solamente puede ser procesado por bacterias, sino que también puede ser procesado por rayos, ¿no? Los rayos de las tormentas eléctricas, etcétera. También pueden procesar el nitrógeno. Ahora, algunas bacterias que vamos a ver que van a procesar este nitrógeno van a ser Isobium y Bradyrhizobium. Entonces, aquí dice, ¿no? El nitrógeno se convierte en NH3 o nitratos y van a vivir en las raíces de las plantas. Bien, vamos a tener tres tipos de fijación: la fijación biológica, fijación ambiental y fijación industrial. La fijación biológica es hecha por las bacterias que les digo, ¿no? Las bacterias, los hongos y las cianobacterias que van a fijar al nitrógeno atmosférico. La fijación ambiental va a ser hecha por los rayos que les había comentado hace un rato y también por la lava de los volcanes, acción volcánica, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, también tenemos una fijación de forma em, artificial, ¿no? Que es la fijación industrial, que es mediante el proceso de Haber-Bosch, en la que se utiliza ciertos fertilizantes y se emplea esta ecuación, pero eso no es muy importante ahora. Lo importante es recordar sobre todo la fijación biológica, ¿no? Que es la más habitual. Bueno, luego de este proceso vamos a pasar al proceso de asimilación, que bueno, no le puse acá porque es bastante corto, pero básicamente el proceso de asimilación es el proceso en el que las plantas van a absorber ya ese nitrógeno. Entonces, una vez que el nitrógeno sea fijado, ¿no? Por las bacterias que habíamos comentado acá, ya pasamos a la absorción o asimilación, donde las plantas ya consumen este nitrógeno y una vez que ya lo hayan consumido, van a convertir el nitrógeno en otros compuestos, como lo son las proteínas. Entonces, a partir de aquí van a nacer las proteínas que tienen como precursor al nitrógeno, ¿no? A partir de la absorción de las plantas. Bueno, y una vez que ya se ha procesado por las plantas y se ha convertido en proteínas, ahora los animales que coman esas plantas también van a consumir esas proteínas a partir de nitrógeno. Los animales y otros animales que consuman, o sea, las proteínas a partir de nitrógeno se van a consumir a lo largo de la cadena alimenticia. Bueno, una vez ya terminamos estos procesos, pasamos a la nitrificación.
En este proceso, otras bacterias, van a convertir el amonio. Olvidé decirles que cuando los animales ya han consumido esas proteínas, una vez que estos animales o se mueran o realizan sus necesidades, sus excrementos, em, van a venir un cierto otro tipo de bacterias que van a agarrar ese animal en descomposición, y ese animal en descomposición va a tener obviamente nitrógeno, ¿no? El nitrógeno que ha consumido a lo largo de su vida. Entonces, las bacterias lo que van a hacer es consumir este nitrógeno del animal en descomposición y lo van a convertir en amonio. El amonio nosotros sabemos que es NH4, NH4 positivo. Este es el amonio. Entonces, una vez que ya tenemos el amonio, ya pasamos al proceso de nitrificación. En este proceso de nitrificación, em, las bacterias van a convertir este amonio que ya habíamos tenido, ¿no? A partir de la descomposición de los animales y del excremento, lo van a convertir en otra forma que vendría siendo el NO2 negativo. Este es un anión, NO2 negativo. Entonces, a partir del amonio, lo convierte en NO2 negativo. Bueno, luego del NO2 negativo, estas mismas bacterias van a convertir esta molécula a NO3 negativo. Entonces, esta va a ser, digamos, el producto final hasta acá. Bien, estas formas de NO2 y NO3 van a ser mucho más digeribles para las plantas, es decir, es más fácil que estas las puedan consumir. Entonces, el amonio es convertido en nitrato gracias a los microorganismos por medio de la nitrificación. Todo este proceso va a depender mucho de la temperatura que tenga el suelo, es decir, es necesario que haya una cierta temperatura para que todo esto pueda ocurrir. Es más rápida cuando la temperatura es de 10 Celsius, el pH es de 5.5 a 6.5. Estos datos son importantes porque de repente les puede venir alguna pregunta del examen. Todo el proceso va a durar aproximadamente de 2 a 4 semanas. Otro dato importante que también lo voy a resaltar. Bien, chicos, ahora pasamos al proceso de amonificación. Pero antes pasamos al proceso de desnitrificación, en las que algunas bacterias van a convertir eh, el nitrógeno, que ya hemos convertido en nitrito y nitrato, que son el NO2 y el NO3, lo van a convertir nuevamente a el nitrógeno normal, que es que vemos en el ambiente, ¿no? En la atmósfera. Es el proceso de desnitrificación, es decir, que aquí es donde se completa el ciclo. Pero antes podemos tener otros procesos más chiquitos, como lo son la amonificación, que es la transformación de los compuestos nitrogenados presentes en los restos y excretas. Eso es lo que les había dicho hace un momento, ¿no? Que en los animales muertos o en los excrementos, a partir de ese nitrógeno se convierte en amoníaco o amonio. Y todo esto es llevado a cabo por microorganismos. Bien. Entonces, ¿qué rescatamos de todo este proceso de el ciclo del nitrógeno, ¿no? Que a partir de la nitrificación y la desnitrificación vamos a procesar el nitrógeno y durante todo este proceso el suelo se va a nutrir, los animales también se van a alimentar y van a sentar las bases de toda esa cadena alimenticia, ¿no? Al crear proteínas hechos por las plantas, este alimento vegetal se hace bastante rico y bastante nutritivo para los animales que las consumen, como por ejemplo aquí vemos en el gráfico, ¿no? Los conejos silvestres, entre otros. Ahora, ¿para qué también sirve todo este proceso? También sirve para la calidad en la producción de alimentos, ¿no? Mientras los animales consuman más de esos alimentos ricos en proteínas a partir de nitrógeno, estos animales se hacen mucho más nutritivos para el consumo humano. Bueno, sigamos con la parte de proteobacterias.
Ahora, ¿qué son las protobacterias? Son justamente esas bacterias que hacen posible todo este proceso del ciclo del nitrógeno. Vamos a tener dos protagonistas importantes que son el nitrosomonas y el nitrococcus. Ok, antes recordar que estas bacterias van a utilizar una enzima clave que vendría siendo la amoníaco monoginasa. Esta enzima les va a permitir realizar o convertir el nitrógeno en formas como el amoníaco y el amonio. También recordar que son bacterias quimiolitrótrofas, lo que significa que van a obtener su energía a base de elementos inorgánicos. Bueno, como les digo, tenemos dos. El nitrosomonas es una bacteria que convierte el amonio en nitrito y el nitrococcus va a convertir el nitrito en nitrato, ¿no? Aquí lo vemos en la ecuación. Aquí tenemos otra ecuación de todo este proceso. Y bueno, el proceso de desnitrificación que ya les había comentado hace un momento, que el nitrógeno ya procesado se va a convertir otra vez al nitrógeno gaseoso, ¿no? Se producen intermediarios muy tóxicos en las vacuolas que van a ser conocidos como anaxomonas. Bueno, aquí tenemos más este proceso de inmovilización que es básicamente igual a la desnitrificación. Y para finalizar, vamos a tener a las aminas. Las aminas son compuestos químicos que van a derivar del amoníaco. Derivan del amoníaco que es NH3. Ok. Eh, Aquí uno o más átomos de hidrógeno van a ser reemplazados eh, por grupos orgánicos, como lo podría ser los metilos, los etilos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos en este caso un compuesto nitrogenado que va a estar unido a más grupos metilos, etilos, entre otros, ¿no? Y van a estar unidos por enlaces peptídicos. Vamos a tener aminas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias es que van a estar unidas a un solo grupo metilo, las secundarias van a estar unidas a dos y las terciarias a tres. Bien. Y ya para finalizar esta clase tenemos el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico es generado por las células de los mamíferos, va a tener un tiempo de vida bastante corto, en este caso de 3 a 5 segundos. ¿Y para qué tenemos que rescatar del óxido nítrico? Es que va a tener un papel muy importante en la vasculatura. ¿Por qué? Porque va funcionar regulador de funciones cardiovasculares y metabólicas, ¿no? También la neurotransmisión, es decir, la comunicación entre neuronas, y va a tener una relación bastante fuerte con la inmunidad, es decir, protegernos de agentes patógenos. Bueno, aquí tenemos una lista de sus actividades de sus funciones más importantes, que también pueden ser importantes para el examen. Listo, chicos, ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido entender. Gracias.